Adelante, vete. Mi esposo adinerado me retó, diciendo que no sobreviviría ni una semana sin él. Simplemente dejé mis llaves sobre la encimera de la casa que él pagaba. Al día siguiente, su jefe y su padre estaban enloquecidos, llamando sin parar, y ahora el banco no deja de sonar. ¿Qué exactamente la empujaste a hacer? No durarías una semana sin mí, Camila. Andrés dejó su copa de cristal, el Macallan en su interior captando la luz del candelabro. Sin mi dinero, mis contactos, mi protección, volverías a ser nadie. Solo otra cara bonita sirviendo mesas o contestando teléfonos. Ajustó su corbata Hermès, esperando que suplicara, que llorara, que prometiera no irme nunca. En cambio, saqué mis llaves del bolso Chanel y las alineé sobre la encimera de granito, cada una haciendo un clic contra la piedra. Tienes razón, dije. Vamos a averiguarlo. El color se le fue del rostro mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás todo lo que él me había comprado. Pero eso fue hace 3 horas. Ahora estaba sentada en el lobby del Ritz-Carlton, mirando el video de seguridad en mi teléfono. Sí, tenía acceso a las cámaras de nuestro ático. Otra cosa que Andrés nunca supo que entendía. Él paseaba por la cocina, recogía las llaves, las dejaba de nuevo, llamaba a alguien. Probablemente a Nicolás, tal vez a su padre. Definitivamente no a la policía, porque ¿qué diría? Mi esposa dejó sus llaves y se fue. El conserje se acercó con una sonrisa amable. Señorita Rodríguez, su suite está lista. Mi apellido de soltera sonaba extraño en mi lengua cuando hice la reserva esa mañana, pero era mío. Lo único que Andrés no podía comprar, vender o intercambiar. Pagué con mi propio dinero, 6 cifras acumuladas de lo que Andrés llamaba mi lindo pasatiempo de operar en bolsa. Se reía en las fiestas contando que jugaba con acciones como otras esposas jugaban al tenis. Nadie sabía que había convertido su asignación inicial de 10.000 en suficiente para vivir por años. La suite era más pequeña que nuestro ático, pero infinitamente mayor en posibilidades. Dejé mi única maleta, la que había escondido en el gimnasio meses atrás, llenándola poco a poco con lo esencial en cada visita. Andrés controlaba nuestras tarjetas de crédito, pero nunca cuestionaba los viajes al gimnasio. Al fin y al cabo, las esposas trofeo debían mantener su valor. Mi teléfono vibró. Ya 17 llamadas perdidas. Borré su contacto. Vi su número convertirse en solo dígitos en la pantalla. El primer mensaje de voz se reprodujo por accidente al intentar silenciarlo. Camila, esto es ridículo. Ven a casa. Hablaremos de lo que te molestó. Su voz tenía ese tono controlado, como si manejara una inversión volátil en lugar de a una esposa. Para el quinto mensaje, el control se resquebrajaba. No puedes simplemente irte. La mitad de todo está a nombre de ambos. Tú también necesitas mi firma. Los borré todos. La mañana parecía de otra vida. Me había despertado a las 6 como siempre, sola en nuestra cama king size, porque Andrés se había quedado dormido en su estudio otra vez, rodeado de monitores mostrando operaciones nocturnas en Tokio. La cafetera ya estaba programada. A pesar de lo que les decía a sus amigos, había aprendido a usar cada electrodoméstico en esa cocina. En la cena del mes pasado, afirmó que no sabía operar ni una tostadora. Todos rieron, incluso yo, la buena esposa que conocía su rol. Me paré frente a las ventanas del piso al techo, 23 plantas arriba, viendo la ciudad despertar. El batín de seda que me regaló por Navidad me picaba en la piel. Marca de diseñador, talla equivocada, elegido por su asistente que pensaba que todas las esposas usaban talla 2. Hoy era nuestro aniversario de 4 años. No lo había mencionado ni una vez esa semana, pero dejé de esperar que lo recordara después del segundo año. La invitación al almuerzo benéfico estaba sobre la encimera de mármol. Otra actuación obligada donde sonreiría mientras las esposas comparaban casas de vacaciones. Elena Bravo preguntaría por mi pasatiempo con esa sonrisa condescendiente. ¿Sigues jugando con acciones en tu teléfono, querida? Diría, sin saber que había ganado más ese trimestre que la práctica dental de su esposo. Fue entonces cuando decidí ordenar el estudio de Andrés, buscando nuestros documentos de seguros. Él era muy particular con su espacio, todo arreglado justo como quería. La grabadora de voz estaba en su escritorio, esa pequeña cosa plateada que usaba para ideas importantes. La tiré al suelo al alcanzar unos archivos. Rodó por el mármol y empezó a reproducirse. Su voz llenó la habitación a media conversación.
Me pidió ver nuestros estados de inversión ayer. Risas. Le dije que eran demasiado complicados. Muchos números. En realidad me creyó. Nicolás, podría hacer que firmara sus riñones y solo preguntaría qué pluma usar. Mis manos temblaron al recogerla. Vi la fecha. El martes pasado, el día que le llevé almuerzo a la oficina, sorprendiéndolo con su sushi favorito. Parecía tan complacido, presentándome a su nuevo analista como la hermosa señora Vargas. Ahora entendía la sonrisa burlona en el rostro del analista. La grabación siguió. Por eso este tipo es perfecto, continuaba Andrés. Bonita para las fotos, tonta para controlarla, agradecida para que se quede callada. Mi padre me enseñó bien. Casa belleza, alquila inteligencia. Coloqué la grabadora exactamente donde había caído, angulada como él la dejó. Luego encontré los papeles de seguros y algo más. Una carpeta marcada, enmiendas prenupciales. Documentos fechados el mes pasado, agregando cláusulas sobre abandono, pérdida de activos si me iba sin causa justificada, ya notariados con mi firma falsificada, pero expertamente. Parada en ese estudio, rodeada de evidencia de su éxito y mi insignificancia, algo se cristalizó. No era solo despectivo o cruel, era sistemático. Yo era una inversión, y él ya planeaba mi depreciación. La suite del Ritz tenía vista a nuestro edificio. Podía ver nuestro ático desde allí, luces encendidas mientras Andrés probablemente revolvía su oficina buscando qué me había llevado. No encontraría nada. Solo había fotografiado documentos, copiado archivos a nubes que él ignoraba. El verdadero robo vendría después, legalmente, a través del 50% de todo lo que puso a mi nombre por beneficios fiscales. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez Ricardo Vargas, el padre de Andrés, llamando personalmente. Lo dejé sonar, recordando cómo me presentó en su última fiesta. La esposa de Andrés. Bonita, ¿verdad? Como si fuera un abrigo o un reloj, algo para tasar y aprobar. El mensaje de Margarita llegó entonces. La secretaria que servía té en cada reunión familiar. Escuché que te fuiste. Habitación 1247 cuando estés lista para hablar. Tengo 40 años de información que necesitas. Sonreí por primera verdadera vez en meses. Andrés dijo que no duraría una semana sin él. Pero nunca preguntó qué hacía en esas horas que me dejaba sola. Nunca se preguntó por qué su secretaria conocía mi apellido de soltera. Nunca imaginó que su trofeo estuviera tomando notas. 7 días. Eso era todo lo que necesitaba para probarle que se equivocaba. Después usaría el resto de mi vida probándome a mí misma. Las llaves que dejé no eran rendición. Eran una declaración de guerra. Y a diferencia de Andrés, yo ya había leído todos los términos y condiciones. 3 semanas habían pasado desde esa noche en el Ritz. Había establecido una rutina. Operaciones matutinas desde mi suite, caminatas por la tarde en el Parque Central. Noches revisando los documentos que Margarita me enviaba en dosis cuidadas. Cada archivo revelaba otra capa de la corrupción del Imperio Vargas. Pero hoy era diferente. Hoy era el 15 de mayo, nuestra fecha real de aniversario. Y a pesar de todo, había aceptado una cena, solo para discutir logística, dijo Andrés por teléfono, con voz neutral. Debemos ser civilizados. El salón en la Quinta Avenida era el mismo que usé durante nuestro matrimonio. Celeste, mi peluquera, trabajaba mis cabellos con precisión experta. ¿Ocasión especial?, preguntó, sin reconocer la ironía amarga. Cena de aniversario, dije, viendo mi reflejo transformarse en lo que Andrés prefería. Liso, controlado, de apariencia costosa. 4 años, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿Dónde te lleva? A la Bernardina, su favorito, donde los meseros conocían sus preferencias de vino y el chef enviaba platillos de cortesía a su mesa habitual. Hice la reserva yo misma, sabiendo que él olvidaría. El correo de confirmación estaba en mi teléfono junto a los 17 documentos legales que mi abogada preparó para el verdadero propósito de esa noche. El vestido costó $8,000, más que el salario mensual de muchos, cargado a la tarjeta que aún no había congelado. Azul oscuro, su color favorito en mí, aunque no había comentado mi apariencia en 6 meses. Me estudié en el espejo de la boutique. Cada centímetro,
La esposa perfecta que él había curado, excepto por el pendrive escondido en mi clutch con 40 gigabytes de evidencia. Mi teléfono vibró al salir del salón. Pequeño cambio. Leía el texto de Andrés. Nicolás y Daniela se unen. Necesitamos discutir el acuerdo de Singapur. Mismo horario, claro. Nuestro aniversario se convirtió en una reunión de negocios. Me senté en el taxi viendo Manhattan pasar borroso y respondí, perfecto. Él no captaría el filo en esa palabra. No notaría que era la primera vez sin agregar un corazón o te amo. 20 minutos después, otro texto. En realidad, papá insiste en que vayamos a la finca. Tiene algo de catering. 8 de la noche. El conductor ya había girado hacia Midtown. Cambio de planes, le dije, dando la dirección de Ricardo en Westchester. La ironía no se me escapó. Llevaba un vestido de fortuna para cenar en la casa de un hombre que nunca se molestó en aprender mi apellido, antes de que fuera Vargas. La finca de Ricardo se extendía por 12 hectáreas de perfección cuidada. El driveway circular estaba lleno de autos. Reconocí el Bentley de Nicolás, vehículos de otros socios de fondos, incluso el nuevo Tesla de Gabriel Chen. Esto no era un cambio. Era una emboscada disfrazada de cena. Patricia abrió la puerta. La tercera esposa de Ricardo, más joven que yo a los 28. Su sonrisa tenía el reconocimiento exhausto que había visto en espejos lately. Camila, luces impresionante, dijo, aunque sus ojos decían algo más. ¿Por qué viniste? El foyer se abría al salón principal donde Andrés dirigía la corte, copa en mano, su tercer trago por el color en sus mejillas. Me miró, absorbiendo el vestido, el cabello, el esfuerzo, y volvió a su conversación sin reconocerlo. Nicolás saludó. Daniela se sentó aparte cuidando un martini con dedicación de quien preferiría estar en cualquier parte, la encantadora Camila. Ricardo retumbó, saliendo de su estudio. Me besó la mejilla, oliendo a puros y bourbon. Aunque escuché que no ha sido tan encantadora últimamente. Esta tontería de separación. Malo para los negocios. ¿Entiendes? Margarita apareció con una bandeja de champán. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, suficiente para ver que sabía qué era esto. Mientras me daba un vaso, sus dedos rozaron los míos. Algunos aniversarios, susurró apenas audible, son sobre finales, no inicios. El comedor estaba preparado para 12. Reconocí la mayoría de las caras, socios de negocios, sus esposas, incluso el abogado de Andrés, aunque eso lo supe después. Habían orquestado la velada para presionarme a volver al redil. Me senté en mi asiento designado entre Nicolás y la esposa de Gabriel, frente a un retrato del padre de Ricardo, el Vargas original que construyó el imperio con operaciones internas y matrimonios estratégicos. La cena llegó en cursos. Entre la sopa y el pescado, Andrés inició su actuación. Historia graciosa sobre cómo nos conocimos Camila y yo, anunció, aunque nadie preguntó. La habitación se volvió hacia él con atención practicada. Estaba en la conferencia Milking, completamente perdida. Entró a un panel de derivados pensando que era sobre derivados de arte. Pausó para risas que llegaron demasiado pronto. Preguntó si los fondos de cobertura eran sobre inversiones en jardinería. Literalmente pensó que hablábamos de setos de jardín. La historia era ficción. Yo había estado en esa conferencia presentando mi tesis de posgrado sobre manipulación de mercados en economías emergentes, pero esa verdad no encajaba en su narrativa de rescatar a una bella tonta. Gracias a Dios por los cachorros perdidos, agregó Nicolás alzando su copa. Hacen las mejores mascotas. La mano de Daniela encontró la mía bajo la mesa, un gesto de consuelo, pero su lástima se sentía peor que los insultos. Apreté una vez, luego me excusé. Baño. Murmuré, aunque todos sabían que las mujeres no se empolvaban nada ya. La puerta del estudio de Ricardo estaba entreabierta. Su pantalla de computadora brillaba, olvidada en su prisa por ser anfitrión. Entré, memorizando todo. El diseño del escritorio, la caja fuerte en la pared detrás de una reproducción terrible de los nenúfares de Monet. El archivador marcado privado. Su contraseña estaba en un post-it pegado al monitor. Ricardo III, 1936. Su año de nacimiento y su personaje favorito de Shakespeare. Estos hombres se creían tan listos. Por la ventana veía la mesa de cena, todos riendo por algo. Andrés estaba de pie ahora, gesticulando con su copa de vino.
interpretando el rol de esposo exitoso a la perfección, mientras su verdadera esposa estaba en sombras recolectando inteligencia. Al volver, la conversación había cambiado a negocios. Expansión en Singapur, ratios de apalancamiento, evaluaciones de riesgo. Las esposas sentadas en silencio, ornamentales mientras los hombres discutían millones como dinero de Monopoly. Entonces Nicolás, borracho lo suficiente para ser cruel, hizo su pronunciamiento. ¿Saben qué es Andrés? Un constructor de imperios. Y Camila aquí es el vitrina de trofeos. Bella, elegante, pero al final solo para mostrar. La risa que siguió tenía un filo, como si todos supieran que el chiste cortaba más profundo de lo intencionado. Andrés alzó su copa. Mi mejor inversión. Grandes beneficios fiscales, mantenimiento mínimo, y aprecia en valor en todos los eventos sociales correctos. Margarita recogía platos, sus movimientos deliberadamente lentos. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación, y en su mirada vi 40 años de rabia acumulada, 40 años viendo mujeres como yo ser disminuidas, descartadas, reemplazadas. Su leve asentimiento me dijo todo. Lo había oído todo, grabado todo, estaba lista cuando yo lo estuviera. Algo en mí cambió, no se rompió, sino que se cristalizó duro y claro como el diamante en mi dedo que de pronto sentía como un grillete. Estaba lista para elegir. El diamante en mi dedo captó la luz mientras salía de la finca de Ricardo esa noche. Cada faceta lanzando arcoíris que se sentían como pequeñas promesas de venganza. En el auto saqué un teléfono desechable de debajo del asiento del pasajero, comprado con efectivo en una bodega donde no preguntan. Mis dedos teclearon un mensaje simple al único número guardado. Martes, a las 2 de la tarde. Jardín de Jade, Barrio Chino. La respuesta de Margarita llegó en minutos. Traeré té. 3 días de espera se sintieron como 3 años. Mantuve mi rutina en el Ritz, pedí servicio a la habitación, hice pequeñas operaciones para mantener la mente aguda. Andrés dejó de llamar. Su abogado manejaba todo ahora, enviando cartas formales sobre reconciliación en interés de la estabilidad financiera. Cada carta iba directo a la trituradora, luego a Patricia Ramírez, mi nueva abogada, que vivía a 2 horas en Connecticut, donde los contactos de Andrés no valían nada. El martes llegó gris y húmedo. El jardín de Jade estaba apretado entre una funeraria y una tienda de bolsos falsos, sus ventanas empañadas por décadas de vapor de canastas de dumplings. Nadie del mundo de Andrés se encontraría allí, lo que lo hacía perfecto. Margarita ya estaba sentada en la esquina trasera, con un cardigan pese al calor, pareciendo una abuela perdida camino a la iglesia. Pero sus ojos, esos ojos, guardaban 40 años de furia documentada con cuidado. Señora Vargas, empezó, y la interrumpí. Rodríguez. Uso mi apellido de soltera ahora. Sonrió, empujando una lata de galletas de mantequilla sobre la mesa. La lata parecía antigua, flores pintadas arriba, del tipo que una tía usaría para costura. Dentro, envuelto en papel tissue, un tubo de labial. Gira la base 3 veces, luego tira, instruyó. El labial era en realidad un pendrive. 16 gigabytes de lo que Margarita llamaba seguro. Empecé a recolectar en 1982, dijo, voz apenas sobre el ruido del restaurante. La primera esposa de Ricardo, Elena, sabía que algo andaba mal con los libros. Me pidió vigilar, escuchar. Luego tuvo su accidente. Sus dedos hicieron comillas en el aire al decir la última palabra. Auto solo, clima perfecto, frenos fallidos. Después de eso, guardé todo. Cada memo, cada transcripción de llamada que podía acceder, cada amante pagada con fondos de la compañía, cada archivo ante la SEC que no coincidía con documentos internos. El mesero trajo té y nos callamos hasta que se fue. Margarita sirvió con manos firmes, aunque noté un leve temblor al mencionar a Elena. La segunda esposa, Carolina, duró más. Mujer inteligente, MBA de Wharton, empezó a hacer preguntas correctas en el año 4. Ricardo la hizo internar por agotamiento. Firmó el divorcio desde una clínica psiquiátrica. Renunció a todo para evitar tratamiento indefinido.
Mi té se enfrió mientras Margarita delineaba 2 décadas de crímenes financieros, cada uno meticulosamente documentado en ese pequeño drive, pero guardó lo peor para el final. Tu esposo no es solo cómplice, ha estado cortejando a la esposa de Nicolás, Daniela. Hay un rastro en papel, flores cargadas a compañías fantasma, reservas de hotel que coinciden con sus supuestas reuniones de clientes. Está planeando dejarte, Camila, pero primero necesita destruir tu credibilidad. Esa cena de aniversario, todos fueron testigos de tu comportamiento inestable. Irte, dejar las llaves, lo pintarán como un colapso. La canasta de dumplings llegó, pero ninguna tocó nada. Pensaba en la mano de Daniela apretando la mía en la cena, preguntándome si su simpatía era real o parte de otro juego. Esa noche, sentada en mi habitación de hotel con la laptop, el pendrive cargado, revisé la evidencia de Margarita. Era abrumadora. 40 años comprimidos en carpetas etiquetadas por año, por crimen, por víctima. Pero necesitaba más. Necesitaba los registros de Andrés para corroborar todo. Patricia Ramírez contestó mi llamada al segundo tono pese a ser casi medianoche. Necesito crear una compañía, le dije. Algo que parezca nada, que pueda ser cualquier cosa. ¿Cuándo? Mañana. Es un trabajo urgente. Costará. Pagaré triple. 2 horas al norte por la I-95. Pasé las salidas de Greenwich y Stanford, donde los colegas de Andrés vivían en sus propias prisiones de mármol. La oficina de Patricia ocupaba el segundo piso de un edificio que también albergaba un dentista y un preparador de impuestos. Sin mármol, sin arte moderno, solo diplomas en la pared y una cafetera de décadas pasadas. Ya había preparado los papeles. Holdings Rosa Fantasma LLC, incorporada en Delaware, registrada en Connecticut, con dirección comercial que llevaba a un apartado postal que llevaba a otra LLC, que llevaba a Nowhere. La estructura es completamente legal, explicó, deslizando documentos sobre su escritorio, pero compleja lo suficiente para que rastrearla tome meses de contabilidad forense. Para entonces, habrás logrado lo que planeas. ¿Cómo sabes que planeo algo? Patricia se recostó, estudiándome. Porque mujeres que pagan triple por corporaciones rusas no lo hacen por diversión. Lo hacen por supervivencia. Una semana después, Andrés partió a Singapur. 5 días de reuniones sobre expansión en mercados asiáticos. Dijo, aunque sabía por la inteligencia de Margarita, que en realidad establecía cuentas que yo nunca tocaría. La ama de llaves, María, pareció aliviada cuando le dije que tomara la semana libre. Vacaciones pagadas. Limpieza de primavera, expliqué. Necesito hacerlo yo misma. Sola en nuestro ático, me convertí en alguien más. No la esposa trofeo, no el ornamento, sino una arqueóloga forense excavando evidencia de mi propia destrucción. La contraseña del estudio de Andrés era embarazosamente sentimental. Nuestra fecha de boda, como si eso significara algo para él más allá de una ventaja fiscal. Su computadora se abrió como un confesionario. Carpetas dentro de carpetas. Operaciones con timestamps al minuto, mostrando patrones claros. Ricardo almorzaba con ciertos ejecutivos. Horas después, Andrés hacía operaciones en esas compañías. El patrón era obvio una vez que sabías buscarlo. En su cajón cerrado, el que pensaba que ignoraba, había correspondencia que me revolvió el estómago. No solo sobre Daniela, sino sobre mí. Emails a Nicolás discutiendo mi fragilidad mental. Sugerencias de que necesitaba intervención profesional. Planes para evaluarme por un psiquiatra que Ricardo conocía. Uno que testificó en el internamiento de Carolina. Mis manos se mantuvieron firmes mientras fotografiaba cada página. Subía cada archivo al almacenamiento en la nube encriptado de Holdings Rosa Fantasma. Cada documento volvió exactamente donde lo encontré, alineado al milímetro. Andrés regresaría a un estudio intacto, mientras yo tenía copias de todo lo que podía destruirlo. El documento final estaba en su caja fuerte personal. Había escondido la combinación en un libro sobre Warren Buffett, pensando que era listo. Dentro, más allá del efectivo y monedas de oro, una carpeta marcada estrategia de salida. No para operaciones o negocios, para mí. Un timeline mostrando cuándo filing divorcio, cómo reclamar abandono, qué activos esconder primero.
Mi eliminación programada como una fusión, con proyecciones de ganancias. Lo fotografié todo. Luego me senté en su silla de cuero, mirando las luces de la ciudad abajo. En algún lugar allá afuera, Margarita probablemente archivaba sus propios reportes. Patricia establecía la siguiente fase de estructuras corporativas y Andrés dormía tranquilo en Singapur, soñando con imperios construidos sobre huesos de mujeres que confiaron en él. Se equivocaba en una cosa. No era solo otro trofeo en su vitrina. Era la que sostenía el martillo. El martillo en mi mano de pronto se sintió más pesado que todo el escritorio de caoba de Andrés. Dejé el arma metafórica y me levanté de su silla, mi reflejo capturado en la pantalla oscura. Una mujer que apenas reconocía, alguien más dura y calculadora que la chica que caminó al altar 4 años atrás. A la mañana siguiente, volví a mi rutina en el Equinox de la Avenida Park. La piscina era mi santuario, 50 vueltas donde el mundo se disolvía en cloro y ritmo. Me estaba saliendo del agua cuando Daniela apareció. Su conjunto Lululemon impecable, pero su rostro demacrado. Círculos oscuros mal cubiertos con corrector. Nicolás sabe, dijo sin preámbulo, mirando el deck vacío de la piscina. Sobre los mensajes de Andrés a mí, contrató un investigador privado, clonó nuestros teléfonos. Agua goteaba de mi cabello sobre las baldosas de mármol. ¿Por qué me lo dices? Porque sea lo que sea que planeas, y no me insultes fingiendo que no. Estos hombres no solo se enojan cuando los acorralan, se vengan. Bajó sus gafas oversized, revelando un moretón en su mandíbula, cubierto con cuidado, pero visible de cerca. Nicolás ya mueve activos offshore. Ricardo ha llamado a jueces con los que juega golf. Saben que algo viene. Antes de que respondiera, se fue, sus tacones clicando sobre el piso mojado con propósito. Me senté allí, cloro quemando mi nariz, preguntándome si la enviaron a probarme o advertirme. Con esta gente, bondad y crueldad a menudo usaban la misma máscara. Esa tarde, Andrés llegó a casa con lilas, mis flores menos favoritas, aunque lo mencioné solo una vez hace 3 años. Trajo rosas para cada ocasión desde entonces, cuando recordaba ocasiones. Las lilas significaban algo. Significaban que ahora prestaba atención. Pensé que podíamos cenar juntos, dijo, poniéndolas en la encimera donde mis llaves estuvieron. Como antes. No habíamos comido solos en 6 meses. Lo vi servir vino, el buen Bordeaux que guardaba para clientes, y arreglar queso en un plato con cuidado inusual. Sus manos, normalmente firmes al firmar tratos de millones, mostraban un leve temblor. He estado pensando, dijo, sentándose frente a mí en nuestra mesa para 12 que nunca hospedó una comida familiar. Deberíamos tomar vacaciones, solo nosotros, tal vez ese lugar en Montana sin señal celular. ¿Recuerdas cómo amabas las montañas? Lo mencioné una vez en nuestra luna de miel mientras él pasaba el viaje en llamadas de conferencia, que recordara se sentía como una trampa con dientes. ¿Cuándo? Pregunté, cortando un trozo de manchego con precisión quirúrgica. La semana que viene o antes, mañana incluso. Su ansiedad lo traicionaba. Pareces estresada, K. La separación, viviendo en hoteles. No es bueno para ti. Empujó un documento sobre la mesa. Nuevos papeles de seguros, explicó. Mejor cobertura para ambos. Sus ojos siguieron mi mano al tomar la pluma, vigilando excitación o sospecha. Bajo la mesa, mi teléfono capturaba cada página, la app de Patricia corriendo en silencio, guardando imágenes en la nube encriptada de Rosa Fantasma. ¿Confías en mí, verdad? Su pregunta colgaba entre nosotros como un candelabro a punto de caer. Completamente, mentí, firmando mi nombre con la misma mano que documentó sus planes para destruirme. 3 días después mi madre llegó de Texas, su presencia anunciada por Andrés mismo, recogiéndola en el JFK, algo que nunca hizo antes. Llevó su equipaje, elogió su nuevo corte de cabello, preguntó por su jardín con interés fingido, tan pulido que brillaba. Oh, cariño, jadeó, tirándome así de en la cocina mientras Andrés mezclaba su gin tonic con la ratio precisa que prefería. No me dijiste que las cosas habían mejorado. Parece tan devoto. Las palabras que quería decir se apilaron detrás de mis dientes. Está actuando, mamá. Es un show donde tú eres la audiencia y yo el accesorio. Y en algún lugar hay un final que termina conmigo internada o muerta. En cambio, sonreí. Está lleno de sorpresas. Esa semana fue una masterclass en las habilidades de Andrés.
espectáculos de Broadway que antes llamó pérdida de tiempo, cenas en restaurantes reservados meses antes, aunque sabía que su asistente había movido hilos esa mañana. Un día de spa sorpresa para nosotras mientras él manejaba negocios. Mamá brillaba bajo la atención, lágrimas formándose cuando él brindó por ella en la cena, llamándola la mujer que crió a una hija increíble. Vi desde el otro lado de la mesa cómo interpretaba el rol de yerno perfecto y me di cuenta con claridad fría que nunca había visto a Andrés esforzarse antes. Esta era él a plena potencia. El encanto que construyó su imperio, dirigido ahora a convencer a mi madre de que su hija estaba segura. La noche final de su visita, se sentó en mi cama en la habitación de huéspedes, sosteniendo mis manos. Cariño, has perdido peso. Y tu sonrisa es diferente, practicada. Sus dedos encontraron mis pómulos más afilados por meses de apenas comer. ¿Eres feliz? Detrás de ella, por la puerta, veía la sombra de Andrés en el pasillo escuchando. Estoy exactamente donde planeé estar, dije lo suficientemente alto para que oyera, ambiguo lo suficiente para ser verdad. Después de que mamá se fue, Margarita texteó sobre reunirse en un lugar nuevo. La sala de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde voluntariaba enseñando alfabetización a inmigrantes. La ironía no se me escapó. Enseñaba a leer a gente rodeada de los analfabetos más poderosos de la ciudad, hombres que nunca leían el costo humano de sus contratos. Extendió recortes de periódicos sobre la mesa de madera desgastada como cartas de tarot revelando mi futuro. Elena Vargas, 1994. Condujo su Mercedes fuera de un puente. Clima perfecto, sin marcas de derrape. Carolina Vargas, 2003. Internada por agotamiento. Divorciada mientras sedada. Desaparecida después de firmar. Juana Vargas, 2015. Acusada de malversación que no cometió. Bancarrota. Última dirección conocida, un albergue en Detroit. Ahora mira estos. Margarita colocó 4 fotografías en fila. Elena, Carolina, Juana y yo, todas rubias, todas entre 1,62 y 1,68 de altura, todas con estructura ósea delicada, que fotografiaba bien en eventos de caridad. Ricardo las elige, dijo en voz baja, mindful de los estudiantes alrededor como audiciones. Jóvenes, bellas de familias de clase media impresionadas por la riqueza. Lo suficientemente listas para ser interesantes, no para ser peligrosas. Cásalas con Andrés. Úsalas para apariencias. Luego deséchalas en el año 4 cuando empiezan a preguntar. ¿Por qué el año 4? Lo suficiente para establecer patrones de inestabilidad. Lo corto para que no formen lazos reales con el círculo social. Para el año 5 estás ida o rota. Tocó mi mano, su piel delgada como papel, pero su agarre fuerte. Estás en 4 años, 3 meses. Sea lo que sea que planeas, hazlo ahora. Elena esperó demasiado. Carolina luchó abiertamente. Juana confió en las personas equivocadas. Miré a las mujeres que llevaron mi nombre antes, sus caras borrándose en una sola advertencia. ¿Qué te pasó a ti?, pregunté a Margarita. ¿Por qué te quedaste? Se quedó callada un momento, organizando recortes con precisión de bibliotecaria. Era hija de la primera secretaria de Ricardo. Cuando ella murió, me ofreció el trabajo por bondad. Tenía 19. Agradecida, tonta. Para cuando entendí que documentaba, estaba atrapada también. Diferente trampa, pero aún una jaula. Ahora tengo 62, invisible y muy, muy paciente. Los estudiantes empacaron sus libros. La biblioteca anunció el cierre. Al levantarnos, Margarita me dio una última foto. Una joven mujer, bella rubia, probablemente 22. ¿Quién es esta? Madelina Herrera. Ricardo almorzó con su padre la semana pasada. Acaba de graduarse de Penn. Anuncio de compromiso esperado en 6 meses. Los ojos de Margarita guardaban 4 décadas de rabia comprimida en foco láser. Es la próxima tú, a menos que los detengamos ahora. La foto de Madelina Herrera quemaba en mi bolsillo al salir de la biblioteca. 22 años, toda la vida por delante, a punto de caer en la misma trampa que atrapó a 4 mujeres antes. Metí la imagen en mi billetera detrás de mi viejo ID de estudiante, el de antes de ser señora Vargas,
cuando aún tenía mi propio nombre y sueños. A la mañana siguiente, inicié el primer retiro. $8,000 de nuestra cuenta conjunta. Suficiente para parecer compras de muebles, no para alertar a Andrés. La cajera del banco ni parpadeó. La señora Vargas comprando cosas caras era rutina como el café matutino. Lo convertí en efectivo en 3 bancos diferentes, luego lo deposité en la cuenta de Holdings Rosa Fantasma en Connecticut. Patricia Ramírez me mostró cómo crear un rastro que pareciera honorarios de consultoría de diseño interior. El SAT ama la documentación, dijo, incluso si es ficción mientras esté archivada correctamente. Esa tarde, Andrés llegó a las 9 en lugar de las 7 habituales. Corbata suelta, chaqueta quitada, aliento a scotch de cualquier bar donde se detuvo entre oficina y casa. Estaba en la cocina haciendo té cuando tropezó ligeramente en la puerta. «Perdí la cuenta Morrison hoy», anunció, sirviéndose 3 dedos de Macallan, aunque parecían 4. 40 millones en activos idos, dijeron preocupaciones de cumplimiento. Puedes creerlo. Preocupaciones de cumplimiento en mi firma. Mantuve mi rostro neutral, aunque sabía que Margarita envió tips anónimos al oficial de cumplimiento de Morrison 2 semanas atrás. «Es lamentable», dije, viéndolo drenar medio vaso de un trago. «Nicolás piensa que alguien habla con nuestros clientes», sirvió de nuevo, mano menos firme. «Dice que hay rumores de investigación de la SEC. Ridículo». Al día siguiente moví 12,000. El siguiente 15. «Tratamientos de spa», le dije a la cajera que preguntó. Mi esposo quería que me mimara. Sonrió sabiamente, probablemente pensando en su propio esposo que nunca notaba tales gastos. La bebida de Andrés escaló en proporción perfecta a sus pérdidas. Cada noche traía una nueva crisis. Otro cliente retirando fondos, otro socio preguntando, otro rumor sobre involucramiento federal. Se paraba en su estudio, llamadas en altavoz mientras paseaba y bebía, firmando lo que le traía sin leer. Ajustes de poder de attorney, modificaciones de seguros, enmiendas de fideicomisos. Su firma se volvía más descuidada cada día. Patricia llamó jueves por la mañana de un número desconocido. ¿Puedes reunirte hoy? Urgente. La encontré en un área de descanso en la I-95, sentada en su onda sensata, pareciendo cualquier abogada suburbana, excepto por la tensión en sus hombros. «El FBI me contactó», dijo sin preámbulo. «Saben que te represento, quieren hablar». Mi pecho se apretó. «¿Cómo?» Ricardo Vargas ha estado bajo investigación por 18 meses. Un ex empleado llamado Dennis Chen presentó una denuncia de whistleblower. Han construido un caso, pero necesitan a alguien con acceso interno para corroborar. Me dio una tarjeta. Agente Sarah Coleman. Preguntó específicamente por ti. ¿Les dijiste algo? Privilegio abogado-cliente. Pero Camila, si vas a moverte, debe ser ahora. Una vez que el FBI haga público, todos los activos se congelan. Todo lo que no hayas movido estará en litigio por años. Esa noche vi a Andrés servir su 6º trago antes de cena. Su teléfono sonaba constante. Nicolás, Ricardo, abogados, gerentes de crisis. Cada llamada lo hacía beber más, firmar más, sospechando de todos excepto la esposa que rellenaba su vaso en silencio. «Tal vez deberías comer algo», sugerí, jugando a esposa preocupada mientras calculaba cuánto más aguantaría su hígado este ritmo. «No tengo hambre», murmuró. Luego me miró con ojos inyectados. «Ha estado diferente lately. Más calmada». «Terapia», mentí suavemente, aprendiendo a aceptar lo que no puedo cambiar. El sábado llegó la reunión mensual de damas auxiliares en el Club Riverside. La temía, sabiendo que Elena Bravo estaría con su codazo de esposas que hicieron deporte de diminutirme por 4 años. Pero la noticia de Patricia había encendido algo en mí. Un temporizador contando hacia cuándo dejaría de fingir. Elena empezó antes de que me sentara. «Camila, querida, ¿sigues jugando con tus apps de inversión? Tan lindo cuando las esposas tienen hobbies como niños con cocinitas de juguete». La habitación rió con práctica. Margarita estaba en la esquina sirviendo té, invisible como papel tapiz. Nuestros ojos se encontraron por una fracción. «En realidad, Elena», dije, mi voz llevando a través de la habitación. «Mi portafolio subió 340% este año. ¿Cómo va el tuyo?» Silencio cayó como guillotina. El rostro de Elena pasó de condescendiente a shock.
boca abriendo y cerrando como pez fuera del agua. Disculpa, ¿qué? Logró. 340%. ¿Quieres ver los estados? Particularmente disfruté shorteando la compañía farmacéutica de tu esposo el mes pasado. Gané una fortuna cuando rechazaron su patente. ¿Sabías de eso, verdad? El rostro de Elena palideció. No sabía. Alrededor, otras esposas se inclinaron, viéndome de pronto como algo más que el lindo accesorio de Andrés. Aunque supongo, continué, revolviendo azúcar en mi té con calma deliberada. Algunas preferimos cocinas reales a juguetes y algunas preferimos portafolios reales a pretender. Margarita sonrió de verdad. No mucho, solo un leve upturn de labios al rellenar mi taza. La reunión continuó en extraño silencio, el gossip usual reemplazado por miradas cautelosas hacia mí. Para la tarde, Andrés oiría. Para la mañana, Ricardo sabría que su nuera tenía garras. Pero ya no me importaba. El temporizador corría y estaba cansada de ser subestimada. La explosión llegó el miércoles. Estaba en mi habitación de hotel cuando mi teléfono se iluminó con notificaciones. Daniela había filed divorcio de Nicolás y trajo recibos. No solo infidelidad, 3 amantes en 2 años, sino fraude financiero, cuentas ocultas y un rastro de emails donde Nicolás discutía remover a Daniela de la ecuación con su abogado. Andrés me llamó 17 veces en 1 hora. Contesté en la 18. ¿Qué le dijiste?, demandó sin preámbulo. ¿A quién? A Daniela. Nicolás piensa que filtré información a ella. Dice que eran amistosas en cenas, que debe saber. No le dije nada. Respondí con verdad. Daniela encontró su propia evidencia. Peleó su propia guerra. Éramos soldados paralelas que nunca comparamos notas. Por el teléfono oí algo romperse en su oficina. Está saliendo del fondo. 20 años de sociedad idos. Dice que lo traicioné por una mujer. Su risa fue amarga, rota. Ni siquiera estaba interesado en Daniela. Es demasiado vieja, demasiado lista. Solo mantenía opciones abiertas. La admisión debería doler, pero no sentí nada. Solo anoté en mi teléfono. Evidencia que Patricia podría necesitar después. Siempre pensaste que eras más listo que todos. Oí a Nicolás gritando de fondo. Bueno, felicitaciones. Nos destruiste a ambos. La línea murió. Andrés no llamó de vuelta, pero Margarita texteó 1 hora después. Ricardo llamó reunión de emergencia. Todos los socios, el imperio se agrieta. Miré el texto de Margarita por 1 minuto completo. Las palabras "el imperio se agrieta" brillando en mi pantalla como una profecía finalmente verdadera. Mis manos se movieron sin pensamiento consciente, sacando una peluca roja del closet. Comprada con efectivo 3 semanas atrás en una tienda de disfraces en Queens donde no preguntan. El vestido era poliéster de Target, algo que la señora Vargas nunca usaría. Gafas oscuras completaban la transformación en nadie, cualquiera, alguien que no existía en el mundo Vargas. El edificio de oficinas de Nicolás en la avenida Madison tenía seguridad que parecía impresionante, pero era mayormente teatro. Había estado allí docenas de veces como esposa de Andrés. Sabía que los guardias rotaban breaks de almuerzo a las 12:30, que la asistente de Nicolás, Sara, siempre tomaba 45 minutos por sushi de 3 cuadras. El ascensor al piso 42 se sintió eterno. En mi bolso, un sobre manila con capturas impresas de cada mensaje de Andrés sobre Nicolás. La burla, el desprecio, los planes detallados para robar sus clientes una vez disuelta la sociedad. Pero el veneno real estaba abajo. Proyecciones financieras de Andrés para adquirir a Daniela después de su divorcio, completas con cálculos sobre su herencia y cómo accederla por matrimonio. La puerta de la oficina de Nicolás era caoba sólida con su nombre en oro. Deslicé el sobre debajo. Oí su susurro sobre su alfombra persa. Luego caminé al ascensor sin prisa. La cámara mostraría una mujer que podía ser cualquiera, caminando con propósito, pero no urgencia. 3 horas después, Margarita me forwardeó un email de la asistente de Andrés. Carta de disolución de sociedad recibida de Nicolás Chen. Efectiva inmediatamente. Equipo legal pide reunión de emergencia. El Hotel Warwick en la 54 aceptaba efectivo si tenía suficiente.
Me registré como Camila Rodríguez, mi apellido de soltera sintiéndose como armadura que finalmente recordé usar. La habitación era pequeña, pero limpia, con un escritorio donde puse mi laptop y el burner phone que Patricia me dio. La línea de whistleblower de la SEC contestó después de 12 timbres. Primero, sistema automatizado. Presione 1 para esto, 2 para aquello, como reportar crímenes financieros fuera tan simple como ordenar pizza. Finalmente, una voz humana. División de Ejecución de la Comisión de Valores y Bolsa. Necesito reportar trading interno sistemático en gestión de capital Vargas. Dije, mi voz firme como mármol. Tengo 5 años de evidencia documentada, incluyendo operaciones timestamp que corresponden con información material no pública. La agente, dijo llamarse Jennifer Liu, se quedó callada mientras delineaba todo. Almuerzos de Ricardo con ejecutivos, seguidos de operaciones perfectamente timed de Andrés. Las compañías fantasma, cuentas offshore, el patrón tan claro que un niño lo seguiría. Preguntó preguntas técnicas que revelaban que entendía exactamente. ¿Por qué sales ahora, señora Vargas? Miré por la ventana al skyline de Manhattan. Todos esos torreones construidos por hombres como Ricardo y Andrés. Porque finalmente entiendo que quedarme callada me hace cómplice. Y porque planean hacerle a otra mujer lo que me hicieron. Después de la llamada, tomé la evidencia de 40 años de Margarita, copiada en 3 drives separados, y puse uno en una caja de seguridad en Chase, uno en Bank of America y uno en la caja de Patricia. Las instrucciones eran simples. Si algo me pasaba, liberar todo al FBI, la SEC y el New York Times simultáneamente. Esa tarde, el Mercedes negro de Ricardo entró al garaje de nuestro edificio. Vi desde la ventana del ático mientras salía su rostro tenso entre furia y miedo. No se molestó con el portero, tenía su propia llave, privilegio de suegro que poseía 30% del fondo de su hijo. ¿Dónde están tus libros? La voz de Ricardo Carrid a través del ático antes de llegar al estudio de Andrés. Papá, ¿qué libros, Andrés? Ahora. Hice mi presencia pequeña en la cocina preparando café con normalidad deliberada, mientras sus voces subían y bajaban por las paredes. Mi teléfono grabando todo descansaba contra un jarrón en la mesa del pasillo, capturando cada palabra. Nicolás está fuera, decía Andrés, pero podemos manejar sin. Nicolás fuera. Morrison fuera. Chen sacó todo esta mañana. El FBI estuvo en la oficina de Chen, preguntando sobre nuestros patrones de trading. Eso es imposible. Todo lo que hacemos era a prueba de balas hasta que alguien empezó a hablar. La voz de Ricardo bajó peligrosamente. Me prometiste que las esposas estaban manejadas. Dijiste que Camila era demasiado tonta para entender qué firmaba. Lo es, insistió Andrés. Ni siquiera sabe leer un estado financiero. Entré con la bandeja de café, mi rostro perfectamente en blanco. La esposa devota sirviendo bebidas mientras su mundo la disgustaba como mueble. Ambos me miraron. Ricardo con evaluación fría. Andrés con certeza despectiva. ¿Crema? Pregunté a Ricardo. Me ignoró, volviendo a su hijo. Encuentra la filtración. Arréglala o estamos acabados. Trabajaron hasta las 2 de la mañana extendiendo papeles por el estudio de Andrés como cartas de tarot que podrían revelar su futuro. Oí la impresora de Andrés corriendo constante, documentos triturados, llamadas a abogados que cobran 2.000 por hora por contestar a medianoche. Para las 3 de la mañana, Andrés se había desmayado en su silla, rodeado de evidencia de su imperio crumbling, su cabeza en una pila de contratos, baba pooling en papeles de millones. El poderoso genio financiero, reducido a un hombre exhausto que construyó su trono sobre huesos de mujeres que subestimó. Me moví por nuestro ático una última vez, no con nostalgia, sino con eficiencia clínica de alguien ya ida. Mi ropa quedó en el closet. Que él explicara por qué su esposa dejó todo atrás. Las joyas en sus cajas, diamantes de sangre y oro de culpa que nunca fueron míos. En mi bolso, mi laptop, mi identificación real y la info bancaria de Holdings Rosa Fantasma, que ahora tenía exactamente 50% de nuestros activos líquidos, legalmente retirados en semanas pasadas. Las llaves fueron a la encimera de granito donde todo empezó.
llave de casa, de auto, de caja fuerte, alineadas con precisión militar. Junto a ellas, una nota en mi papelería personal, la costosa que compró para hacerme ver el rol. Revisa tus cuentas. El portero no cuestionó por qué la señora Vargas salía a las 3 de la mañana solo con bolso. En su mundo, los ricos hacían lo que querían cuando querían. Probablemente había visto cosas más extrañas. El aire de octubre me golpeó la cara al salir a la calle, frío y afilado y absolutamente perfecto. Detrás, 23 pisos arriba, Andrés dormía en su silla, inconsciente de que su esposa acababa de disparar el primer tiro en una guerra que no sabía ya había empezado. En 6 horas, despertaría a cuentas vacías y el FBI acercándose. El conductor de Uber preguntó a dónde, y por primera vez en 4 años, di una dirección completamente mía. El Uber me dejó en el Hotel Warwick justo cuando el sol pintaba los torreones de vidrio de Manhattan en oro. Pagué efectivo. Caminé por el lobby sin mirar atrás y tomé el ascensor a mi habitación en el piso 12. Desde mi ventana tenía vista perfecta a nuestro edificio, el de Andrés ahora, supongo. Pedí servicio a la habitación. Huevos Benedict, fruta fresca, café fuerte para despertar muertos. La normalidad se sentía surreal. A las 6:52 abrí mi laptop y vi nuestras cuentas conjuntas online, sabiendo que los bancos notificarían a Andrés al abrir a las 7. A las 7 en punto exactas, refresqué la página. Las cuentas mostraban las divisiones automáticas que Patricia filed semanas atrás, activadas por mi cambio oficial de residencia. 17 millones redistribuidos según la ley matrimonial de Nueva York. Mitad de todo, como el prenup que insistió especificaba. El mismo prenup que pensó lo protegía, pero garantizaba mis derechos a activos maritales. Mi teléfono, cara arriba en el mantel blanco, se iluminó a las 7:03. La foto de Andrés apareció, la de nuestra boda donde parecía invencible. Lo dejé sonar a voicemail. Para las 7:15 había llamado 9 veces. Encendí la grabadora de voz, reproduciendo cada mensaje al aire en la habitación vacía. Primer mensaje. Camila, ¿qué pasa? El banco llamó. Hay un error con nuestras cuentas. Cuarto mensaje. Esto no es gracioso. Llámame. Necesitamos arreglar antes que abran mercados. Un décimo mensaje. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? 19º mensaje. Por favor, sea lo que sea que pienses lograr, podemos resolverlo. No entiendes la posición en que me pones. 28º mensaje. Las llamadas de margen llegan. No puedo cubrir sin esos fondos. Destruyes todo lo que construimos. 35º mensaje. Camila, por favor. Congelan todo. El FBI está aquí. Dios, contesta. Para el mediodía, su voz había decaído de mandona a suplicante. La llamada 47 llegó mientras terminaba mi segunda taza de café. Esta vez, reconocí el número. Su abogado, no él. Señora Vargas, soy Jaime Callerman. Su esposo me retuvo para discutir el movimiento irregular de activos maritales. Necesitamos... Colgué y bloqueé el número. Luego llamé a Patricia. Están en pánico, dijo, y oí la sonrisa en su voz. Todo lo que hicimos fue legal. Esos activos eran conjuntos. Tenías derechos totales de retiro, y seguimos la ley al pie de la letra. Puede contestar, pero tomará meses, y para entonces tendrá problemas mayores. Esa tarde, comí a cena en mi habitación. Un perfecto pedazo de salmón que podía saborear ahora que mi apetito volvió, cuando mi teléfono Bassett con alerta de noticias. Encendí la TV, sintonizando CNN. El footage era bello en su brutalidad. Ricardo Vargas, el hombre que construyó un imperio en pérdidas ajenas, llevado de su mansión en Westchester en esposas, su cabello plateado desaliñado, su armadura usual de trajes caros reemplazada por camisa arrugada. Agentes del FBI cargaban cajas de evidencia pasando cámaras, cada una conteniendo 40 años de documentación paciente de Margarita. Autoridades federales arrestaron al magnate de fondos Ricardo Vargas esta mañana, anunció el reportero, tras investigación de años sobre trading interno, evasión fiscal y fraude electrónico. Fuentes indican múltiples whistleblowers proporcionaron evidencia crucial, incluyendo registros detallados de 4 décadas.
Mi teléfono se iluminó con texto de Margarita, solo un emoji de botella de champán. Margarita, que nunca envió un emoji en su vida, que sirvió café a estos hombres mientras documentaba sus crímenes, finalmente vio justicia llegar a la puerta de Ricardo Vargas. 3 semanas pasaron en extraña paz. Me reuní con agentes del FBI, di testimonio, vi la cobertura de noticias desde mi habitación mientras el imperio se desmoronaba en tiempo real. Nicolás huyó a Suiza. Gabriel Chen se declaró culpable inmediatamente esperando leniencia. Otros socios volvieron evidencia estatal, compitiendo por venderse mutuamente por sentencias reducidas. Entonces, un jueves por la tarde, Andrés me encontró. Estaba sentada en el bar del Ritz-Carlton bebiendo champán comprado con mi dinero. Dinero ganado de operaciones que hice mientras él pensaba, jugaba con apps lindas. Parecía un fantasma en traje caro, sin afeitar, ojos hundidos. Su chaqueta Tom Ford arrugada como si durmiera en ella. «Destruiste todo», dijo sin preámbulo parándose demasiado cerca, aliento a whisky. «Revelé todo. Hay diferencia. Teníamos una vida. Tú tenías una vida. Yo tenía un rol en tu performance». Tomé un sorbo de champán dejando las burbujas asentarse antes de continuar. «Dijiste que no sobreviviría una semana sin ti. Han sido 21 días y eres tú quien parece ahogarse». Alcanzó mi muñeca, sus dedos cerrando en aire al alejarme. «No entiendes qué has hecho. Mi padre enfrenta 20 años. El fondo se fue. Todo es exactamente lo que construiste, una casa de naipes». Solo dejé de contener la respiración. Su rostro se contorsionó, ira reemplazando desesperación. Alzó la voz, atrayendo miradas de otros clientes. «Tú estúpida». La bartender, una mujer de la edad de Margarita, avanzó. «Voy a pedirle que se vaya». «¿Sabe quién soy?», Andrés demandó. «Alguien que molesta a nuestros huéspedes», replicó calmada. Seguridad llegó en minutos. 2 hombres guiaron a Andrés fuera con eficiencia profesional mientras gritaba de abogados y demandas. La bartender volvió a su estación, pulió un vaso y puso otra copa de champán frente a mí. «De la casa», dijo. Eso estaba atrasado. 2 días después, Daniela y yo fuimos llamadas a testificar el mismo día, aunque nunca coordinamos. Parecía más fuerte que nunca. Ya no la flor marchita de cenas. Nos sentamos en el pasillo del tribunal sin hablar, pero entendiendo todo. El testimonio de Margarita vino último y duró 3 días. Trajo recibos de todo, cada soborno, cada amenaza, cada mujer destruida. Habló del accidente de Elena, internamiento de Carolina, bancarrota manufacturada de Juana. Presentó 4 décadas de evidencia con precisión de quien preparó este momento toda su vida. «¿Por qué guardó todo esto?», preguntó el fiscal. Margarita ajustó sus gafas, miró directo a Ricardo en la mesa del acusado. «Porque sabía que algún día alguien sería lo suficientemente valiente para usarlo. Alguien como la señora Rodríguez». El fiscal pareció confundido. «¿Quiere decir señora Vargas?». «No», dijo Margarita firmemente. «Quiero decir señorita Rodríguez». Recuperó su nombre. Recuperó todo. Esa noche, Patricia llamó con noticias. El fiscal dice que la evidencia de Margarita sola garantiza condenas. Ricardo nunca verá libertad de nuevo. Andrés mira 15 a 20. Me paré en mi ventana de hotel mirando las luces de la ciudad. Todos esos torreones que seguirían de pie mucho después de que el Imperio Vargas se volviera polvo. Los torreones parecían más pequeños desde la ventana de la oficina de Patricia. O quizás solo los veía diferente ahora. Deslizó el decreto final de divorcio sobre su escritorio. Un documento que pesaba nada, pero cambiaba todo. «El fallo del juez llegó esta mañana», dijo, incapaz de ocultar satisfacción. «La casa, 60% de activos líquidos restantes, más tu propiedad separada intacta». El tribunal estuvo lleno 3 días antes, Andrés sentado junto a su abogado, vistiendo el mismo traje de nuestra boda, aunque colgaba suelto en su frame ahora. Estrés había tallado su pulido de chico dorado, dejando a alguien que apenas reconocía. Su abogado, Kellerman, intentó un último juego desesperado.
La señora Vargas se benefició de estos crímenes alegados. Vivió en lujo, disfrutó los proceeds. Patricia se levantó suavemente sacando su laptop. Su señoría quisiera reproducir una grabación del recorder personal de señor Vargas, fechada hace 14 meses. La voz de Andrés llenó la corte clara y contemptuosa. No entendería un estado financiero si le dibujara imágenes. Esa es la belleza de casarse con alguien decorativo. Es demasiado tonta para preguntas complicadas. La jueza Catalina Chen, una mujer que probablemente oyó cada variación de esta historia, miró directo a Andrés. Señor Vargas, parece que estaba bastante equivocado sobre la inteligencia de su esposa. Tal vez, si hubiera estado menos convencido de su estupidez, habría sido más cuidadoso con sus crímenes. Ahora, sosteniendo el decreto, firmé mi nombre, Camila Rodríguez. En cada línea, indicó Patricia. Cada firma se sentía como reclamar una pieza de mí que olvidé existía. La recompensa de whistleblower debería aclarar la semana próxima, agregó Patricia. Entre la tuya y de Margarita tendrás más que suficiente para tus planes. Margarita esperaba en el lobby con traje nuevo. Primera vez que la veía en algo que no fuera ropa de sirvienta. Caminamos 2 cuadras al edificio donde el fondo de Andrés operaba antes. El directorio del lobby aún tenía espacio en blanco donde Gestión de Capital Vargas estuvo. «Tercer piso», dijo Margarita presionando el botón del ascensor. El arrendador nos dio un trato. Aparentemente, tener una fundación para sobrevivientes de abuso es mejor PR que oficinas vacías. El espacio era modesto, 4 habitaciones que fueron una práctica dental, pero las ventanas daban al este, captando luz matutina, y había algo poético en construir nuestro futuro sobre ruinas de Andrés. Fundación Fénix, leyó Margarita del signo temporal que colgamos esa mañana. Renaciendo de cenizas. Nuestra primera cliente llegó esa tarde. Juana Chen, esposa de un ejecutivo farmacéutico que doctoraba datos de ensayos clínicos. Aferraba una carpeta de documentos como salvavidas. Mi esposo dice que soy paranoica, susurró, mirando entre Margarita y yo. Dice que no entendería la ciencia de todos modos. Margarita se inclinó, sus 40 años de experiencia comprimidos en certeza absoluta. Cada documento cuenta una historia, señora Chen. Vamos a ayudarte a escribir un nuevo final. 2 semanas antes de Acción de Gracias, mi madre llamó. Vengo a visitar, anunció, no preguntando. Necesito ver a mi hija. Me había mudado a un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, mucho más pequeño que el ático, pero lleno de ventanas y luz. La cocina era apretada, pero funcional, y me enseñaba a cocinar de verdad, no solo calentar. Mamá llegó con una maleta y 1000 preguntas que era demasiado polite para hacer. La recogí en JFK yo misma, manejando mi Honda usado, confiable, práctico, invisible en tráfico. Luces diferente, dijo, estudiando mi rostro en tráfico de aeropuerto. Más joven, más ligera de algún modo. Esa semana no hablamos de Andrés o el juicio o el dinero en cuentas que podía acceder pero rara vez tocaba. Hablamos de la fundación, del humor seco de Margarita, de las mujeres que venían cargando secretos como piedras. Cociné cena de Acción de Gracias, pavo un poco seco, relleno perfecto, salsa de arándanos de lata porque algunas tradiciones merecen sobrevivir. Mamá me vio mover en mi cocina, cómoda en mi espacio de un modo que nunca fui en el ático. «¿Eres feliz?», dijo, no una pregunta, sino revelación. «Soy libre», corregí. Luego reconsideré lo que podría ser lo mismo. Se quedó una semana extra, durmiendo en la habitación de huéspedes que pinté verde salvia, leyendo libros mientras yo trabajaba casos de la fundación. En su última noche, me abrazó como cuando era pequeña, antes de aprender a performar felicidad en lugar de sentirla. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No por sobrevivirlo, sino por convertirte en ti misma». 6 meses habían pasado desde que salí del ático. La primavera llegaba a Brooklyn y estaba en la puerta de la casa. Mi casa ahora, aunque solo volví para firmar papeles finales. Las habitaciones ecoaban ausencia, cosas de Andrés removidas por mudadores que su madre contrató. Mi teléfono sonó. Margarita, su voz energizada de un modo que 40 años de silencio nunca permitió.
Tenemos una nueva cliente, dijo. La esposa del senador Williams. Ha documentado violaciones de financiamiento de campaña por 2 años. Miré las llaves en mi mano, las que recuperé, las que dejé, las que gané. Eran más pesadas ahora, cargadas de propósito en lugar de venganza. Por la ventana vi a Madelina Herrera pasar con su nuevo prometido. No Andrés, sirviendo 3 a 5 en seguridad mínima, ni ningún hombre Vargas, sino alguien de su edad que sostenía su mano como si importara. ¿Lista para la ronda 2? Preguntó Margarita. Pensé en las 17 mujeres que cruzaron nuestras puertas en solo 3 meses. 4 habían dejado matrimonios con activos intactos. 13 aún reunían coraje y documentación, cada una aprendiendo lo que yo aprendí, que la libertad no se otorga. Se toma un documento a la vez. Nací lista, le dije a Margarita, cerrando la puerta de la casa vacía. Solo no lo supe hasta que alguien intentó convencerme de que era nada. El cerrojo clicó con finalidad. Caminé a mi onda, tirando las llaves al agente inmobiliario que vendería este monumento al ego de Andrés. Las ganancias fundarían la Fundación Fénix por otro año, quizás 2. Mientras manejaba de vuelta a Brooklyn, a mi vida más pequeña y cálida, pensé en Elena, Carolina, Juana, los fantasmas de esposas pasadas que caminaron este camino antes. Fueron rotas o silenciadas o borradas. Pero sus historias, preservadas en la documentación cuidadosa de Margarita, me salvaron. Ahora Margarita y yo salvábamos otras, una firma a la vez, una mujer a la vez, construyendo un puente de las cenizas del imperio que quemamos. Mi teléfono Basset con texto de Daniela. ¿Café mañana? Tengo a alguien que deberías conocer. Necesita nuestra ayuda. Sonreí, uniéndome al tráfico, yendo a casa. Mi casa real, no una jaula con portero y encimera de mármol, donde finalmente dejé mis llaves y caminé hacia este momento. Esta vida, esta libertad que lucía exactamente como siempre imaginé. Sin remarcar, sin drama. Y absolutamente mía. Si esta historia de venganza calculada te hizo aplaudir por Camila, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando alineó esas llaves en la encimera de granito y se fue sin mirar atrás. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún upload.